Saludos, distinguidos amigos y seguidores de su canal Electrónica Funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y les traemos en esta ocasión la última entrega de la serie de videos sobre inversores. Este es el video 3 de 3. Les recomiendo al que vea este video en este preciso momento que vea primero, pueda visualizar los anteriores para que podamos entender todo a plenitud. Como ya iniciamos anteriormente y esto es un seguimiento, vamos de una vez a la clase. Bien, le vamos a dar un repasito en videos anteriores. En el 2 de 3 habíamos explicado lo que es el oscilador PWM con lujos y detalles y explicamos precisamente lo que hace el IC3524 como modulador de PWM, Pulse Width Modulation, que genera una señal cuasi senoidal que se caracteriza por tener tiempos contrarios, complementarios a través de dos salidas y un tiempo en off para simular lo más que se pueda la corriente alterna de tipo senoidal. Veíamos en el video anterior este circuito, es un circuito funcional, ya lo hemos probado en laboratorio. Este es el pinout y cómo se debe de conectar los diferentes componentes para que pueda hacer la función de oscilador PWM, ajustándole la frecuencia 60 Hz para simular la frecuencia de la línea. Y a través de los pines 12 y 13 podíamos tener lo que son las salidas, pero driveada por unos transistores PNP, perdón, y en los colectores de esos transistores íbamos a enviarlo a las gates de los MOSFET de la etapa de potencia. Todo esto lo explicamos en el video anterior, en el 2 de 3 sobre inversores. Vamos a poner atención antes de iniciar con los circuitos que nos tocan, que son circuitos de control, porque ya vimos el oscilador, pero quiero especial atención a este label de SD1 y SD. SD en este caso significa shutdown, lo explicamos también en el video anterior, y significa que ahí es necesario un high y ese high va al pin número 10, que es el pin de shutdown del 3524, y lo que provoca es que se apague el oscilador, es decir, en estos dos puntos pues deja de generar señal. Serían datos o unos pulsos de high que deben de llegarle cuando querramos que el oscilador se apague o el inversor, porque este es el corazón del inversor, se apague. Así que teniendo en cuenta lo que es el shutdown y que puede venir de diferentes fuentes, ¿no? O de diferentes circuitos de control, vamos de una vez entonces a iniciar con los circuitos de control que nos competen en este video. Veamos el primero. El primero que quiero mostrar, todo esto son circuitos funcionales, fueron probados en laboratorio, es el circuito de Battery Low. ¿Por qué Battery Low? Todo inversor se supone que es un convertidor de DC a AC y trabaja con baterías. Pues debe de llegar el momento, el inversor ya cuando tiene varias horas trabajando, dependiendo del banco de baterías, tenga 3, 4, 8 horas, dependiendo del banco. Cuando el banco de batería o las baterías lleguen a un nivel bajo, ¿y qué es bajo? Alrededor de un 20% por debajo del valor nominal, pues debe de haber un circuito que aún funcionando el inversor le dé un shutdown, o sea, que apague el oscilador y por consiguiente que se apague el inversor. Entonces, este sería el circuito sugerido, siempre son circuitos sugeridos, usted puede diseñar, aquí le explicamos cómo funciona y ya usted, sabiendo el comportamiento, puede diseñarlo de otra manera, pero con la misma lógica. ¿Cuál es la lógica acá? Miren, esto es un comparador con histéresis, con el IC-LM358, y la función del comparador es hacer lo siguiente, tiene que tener un voltaje de referencia que para nuestro caso, a través de un 7805, generamos 5 voltios fijo. Ese 7805 obviamente se alimenta de las mismas baterías, o sea que si es de un banco de 12 voltios, luego de pasar por el 7805, pues tenemos 5 voltios. Y si el banco es de 24, pues le aplicamos 24 al 7805 y también tendremos 5 voltios. La misión es que este voltaje sea de referencia, que no se nos mueva. Aquí fíjense que hay dos resistencias de 10 kiloohmios. Eso provoca que esas resistencias dividan el voltaje a la mitad, de manera que vamos a tener aquí 2.5 voltios, el famoso divisor de tensión a la mitad. Y aquí tenemos un potenciómetro que sugerimos sea del potenciómetro tipo multivuelta, tipo trimmer, o sea que se calibran o se ajustan con destornillador para más precisión,
para llevar este punto a un valor específico. ¿Y cómo se debe de hacer? Fíjense, generalmente el low battery, trabajando y pensando para un inversor que trabaje que funcione con 12 voltios DC, lo que habría que hacer es lo siguiente. Como ya sabemos que aquí tendremos 2.5 voltios, entonces se debe de colocar aquí el voltaje en batería. Este VCC sería el voltaje de la batería, el voltaje de batería que quisiéramos que se apague el inversor cuando las baterías bajen a ese valor. Por ejemplo, en mi caso lo pongo a 9.5, 9.6, pero en muchos casos muchos diseñadores lo ponen a 10 voltios. Entonces colocamos 10 voltios aquí. Cuando estamos desarrollando este circuito lo hacemos con una fuente variable de aquí a tierra, 10 voltios, y luego calibramos este potenciómetro ligeramente por debajo de los 2.5, es decir, aquí vamos a suponer que lo ponemos en 2.4. Entonces, como está en 2.4 en la entrada inversora o negativa del OPAN, comparado con 2.5 aquí el OPAN, entonces lo forzamos a dar un high. Ese high provoca un shutdown, significa apagar el oscilador. Bien, entonces, ¿qué pasaría cuando cuando la batería sube de valor? Pues entonces estos 2.4 que calibramos pues sería ligeramente mayor a los 2.5 de referencia, y entonces da un low. Ahora bien, este low y este high, para que no dé lo que se conoce con error de frontera o que ningún ruido pueda activar por falsa alarma o desactivar, mejor dicho, el oscilador, le ponemos esta resistencia de realimentación, es lo que se conoce como realimentación positiva, y entonces provocamos que este sea un comparador con histéresis. Esto hace que, por ejemplo, para mayor entendimiento, le sugiero que vean el video de amplificadores operacionales de nuestro canal, que explicamos el comparador con histéresis con lujos y detalles. Entonces, pero en fin, ¿cuál es la histéresis? Por ejemplo, si el inversor debe de apagar a 10 voltios de baterías, pues entonces debería encender de nuevo. Si la histéresis es de 2 voltios, por ejemplo, cuando la batería suban a 12 de nuevo. Bien, si la histéresis es de 1 voltio, por ejemplo, que eso se calcula con esta resistencia y estas dos del divisor de tensión, pues entonces apaga en 10 y vuelve a funcionar en 11. Esto que vemos acá sería entonces que va para el LED que va a indicar battery low. De manera, en síntesis, este es el circuito que manda a apagar el oscilador cuando la batería baja de valor por debajo del estándar establecido. Sigamos viendo circuito de control. Bien, aquí tenemos un circuito un poco complejo. Lo voy a explicar así de forma breve, voy a tratar de ser breve y simple, ¿no? Este es el protector de línea, pero aquí más que el protector de línea, este sería un circuito, esta parte de acá sería otro, y este sería mi tercer circuito en esta ocasión, ¿no? Pues ya vimos el battery low. ¿Y qué circuitos tenemos acá? Tenemos el comparador de ventana y tenemos un timer o temporizador de transferencia. Miren, faltó ponerle un nombre aquí, pero este sería la toma de muestra de línea, donde aquí tenemos un rectificador puente y aquí eso viene de un transformador. Ese transformador es pequeño, solamente se necesita para muestra, no para fuente ni nada. Podría ser un transformador reductor de 120 a 12 voltios que se debe de conectar aquí. Pero bueno, este sería toma de muestra, comparador de ventana y timer o temporizador de transferencia. ¿Cuál es el objetivo del protector de línea? Miren, los inversores, un inversor que sea profesional o semiprofesional, debe de proteger la carga, y para proteger la carga necesito verificar el estado de línea, que lo voy a hacer a través de este circuito de toma de muestra. Es decir, si la línea, el inversor no solo va a entrar a funcionar si hay un apagón, es decir, si la línea se va, sino que va a entrar cuando la línea, aunque haya línea, esté por debajo de un margen. Para hacer eso, yo sugiero que se comience a diseñar generando lo que es un factor. Voy a explicar todo esto ahora. El factor en este caso es de 50, puede ser más, puede ser menos, porque esto es a opción del diseñador. Es decir, ¿qué significa un factor de 50? Es comparando, es una escala donde yo diría, mira, esto es el voltaje de línea a la izquierda y aquí sería el factor, ¿no? Que sería un número, porque aquí estamos hablando de voltio, en este caso voltio AC. Y me va a generar entonces un voltaje de referencia o dependiendo del tamaño de la escala, que para eso se usa el factor. Es decir, si uso un factor de 50, cuando la línea esté, me refiero
refiero a la línea, es 120 voltios, si la línea está en 130 y la divido entre 50, pues voy a tener una escala de 2.6 voltios. 130, 2.6. Y si cuando la línea está en 100, lo divido entre el factor que es 50, voy a tener 2.0. Bien, ¿por qué se debe de hacer eso? Para en el comparador de ventana establecer el límite máximo y el límite mínimo para comparar la línea. Es decir, yo estoy asumiendo que mi inversor va a asumir una línea buena cuando la línea esté entre 130 y 100 voltios. Si sube de 130 o baja de 100 voltios, aunque haya línea, por ejemplo, que la línea esté en 135, pero subió, el inversor va a asumir que no hay energía para proteger la carga que está conectada en él y va a entrar en modo inversor, es decir, el oscilador va a empezar a funcionar. ¿Cómo lo hace? Miren, estos 2.6 en este comparador de aquí arriba, que sería el límite máximo, va a entrar al pin positivo o entrada no inversora. Y aquí también va a entrar 2 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, miren acá arriba. Para todo este análisis y manteniendo el factor de 50, si yo divido voltaje de línea de 120 voltios, que sería un voltaje de línea bueno y estable, entonces mi valor de escala sería 2.4. Repito, si tengo 130 entre 50 me da 2.6, 100 entre 50 2.0, pero si divido 120 entre 50, usted lo puede hacer, me va a dar 2.4. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo de calibrar este potenciómetro midiendo voltaje allá a la entrada del transformador que voy a colocar aquí con un variac, un variador de AC. Si yo coloco 120 allá, yo debo de calibrar ese potenciómetro que cuando allá haya 120, entonces aquí hayan 2.4. Estos lo debo de calibrar, que viene del voltaje de referencia interno de mi sistema, de mi circuito. Debo calibrar este potenciómetro a que me coloque aquí 2.6 voltios y este de aquí abajo a 2.0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haya 120, aquí va a haber 2.4 porque ya usted calibró. Entonces, estos 2.4 aplicado a este OPAN se va a comparar con estos 2.6. Como 2.4 está por encima, repito, los que no tengan experiencia en el funcionamiento del OPAN como comparador, lo remito a nuestro video en nuestro canal de electrónica funcional de amplificadores operacionales OPAN. Bien, entonces, si usted comprende OPAN, este es el amplificador, este es el comparador de ventana. En este caso le dimos a cada ventana una pequeña histéresis y ya explicamos lo que es la histéresis. Entonces, al entrar 2.4 en la entrada negativa y 2.6 que lo tengo de referencia acá, pues entonces me va a dar un high. Ese high va a hacer que este transistor se sature provocando en su colector un low. ¿Y qué va a pasar aquí debajo? Que al tener 2.4, comparado con 2, este me va a dar un low. Entonces voy a tener low aquí y low aquí, producto de la saturación de ese transistor. Por lo tanto, este otro transistor va a recibir low en su base, siendo un NPN, va a estar cortado. Al estar cortado es como si él no estuviera ahí, lo que va a provocar que aquí este capacitor se cargue a través de esa resistencia de 1 mega. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esto es una constante de tiempo. Cuando el condensador entonces supere este punto de aquí de voltaje de referencia, que también sería un medio de veces de este 5 voltios de referencia, entonces aquí daría un high. Ese high, fíjense que va, recuerdan que le dije que pongan atención a SD, que significa shutdown. A través de ese diodo me apague el oscilador y ese high me sature ese transistor, activándome ese relé de transferencia, donde voy a mandar a la salida del inversor, voy a mandar la línea porque llegó la luz, como decimos aquí, o llegó la energía de la red pública. Pero esto se hace, si se fijan, después de un tiempo. ¿Por qué es el timer? Para que cuando llegue la energía no se haga la transferencia inmediatamente, porque a veces la energía llega con algunas perturbaciones o a veces no se ha acomodado a un valor estándar, por ejemplo, de 110, 120 voltios, y para eso se cuenta un tiempo. Y este tiempo varía dependiendo del diseñador, puede ser 10 segundos, 20 segundos, a veces hasta 5 segundos, pero hay que esperar un tiempo. Y aquí el LED del inversor entonces se apaga. ¿Por qué? Porque al saturarse ese transistor, activar el relay de transferencia, recuerde que ese diodo es el diodo contra fuerza contra electromotriz, que también lo explicamos en uno de nuestros videos anteriores, y aquí entonces al tener un low me apaga el LED de inversor. Bien, entonces si aquí este voltaje, si la línea por ejemplo baja o sube y estos 2.4 consecuentemente se mueven, eventualmente se mueven conforme se mueve la línea, entonces puede hacer que me pase
por encima de 2.6 o baje de 2.0. Vamos a asumir que me pase, ¿eh? Que aquí el voltaje sube, qué sé yo, a 3 voltios. Si sube a 3 voltios, aquí se va a comparar 2.6 con 3 voltios. Aquí me va a dar un low, ese low va a provocar que este transistor se corte, aquí el high baja y ese high me satura inmediatamente ese transistor. Al saturar el transistor y el transistor le prohíbe a ese condensador que se cargue poniendo un low fijo aquí en la entrada positiva o no inversora y por consiguiente aquí me va a dar un low. Eso provoca que se libere el shutdown, por lo tanto el oscilador, el inversor va a funcionar y no se realice transferencia. Es decir, si la línea no está en rango, pues él no da transferencia. Bien, espero que lo hayan comprendido. Si quieren, pausen el video aquí, lo revisan ustedes y lo analizan, pero es funcional. Bien, circuito comparador. Olvidé ponerle el título aquí, pero es el de muestreo, ¿no? Para la escala y el timer o temporizador de transferencia. Sigamos con más circuitos de control. Bien, aquí tenemos el temporizador. Este temporizador es para el cargador, porque nuestro inversor es full automático y también carga la batería. ¿Cuál es la idea de acá? Este TP viene del circuito anterior, si se fijan, pueden darle un poquito para atrás el video, viene del circuito anterior para yo activar a través de una señal aquí, que aquí me haga otro conteo, porque si se fijan, esto es otro temporizador. Entonces, ese otro conteo es para entrar a través de ese transistor. Esta C de aquí se conecta con esta C aquí, ¿verdad? Porque este es el circuito del cargador. Este temporiza, que una vez se dé transferencia, pues entra este otro a contar para que el circuito del cargador entre unos cuantos segundos después que se dio la transferencia, para que no entren, ni la transferencia ni el cargador entren juntos, porque entonces generaría un pico de corriente muy alto y puede ocasionar problemas ya sea en la carga o en el mismo aparato inversor, es decir, sobre todo en el transformador y los diodos rectificadores de alta corriente. Bien, entonces, una vez se cuenta el tiempo, este otro shutdown de seguridad, pues entonces aquí entra a funcionar, se libera este punto de acá y entra a funcionar el cargador. En este caso esto es un temporizador, pero aquí volvemos a ver un comparador con histéresis. ¿Para qué? Aquí lo que vamos a comparar es el voltaje. Por ejemplo, este VCC que viene de la batería, aquí yo calibro el punto que yo quiero que apague el cargador. Se va a comparar con una referencia. Entonces aquí, si yo quiero que apague, por ejemplo, cuando la batería está en 14.4, pues ese 14.4 yo lo ajusto acá. Bien, se activa cuando una vez llega ese valor y se desactiva el relay y se apaga el cargador. Esto es un circuito de control de corriente para poder variar la corriente máxima a la que voy a cargar la batería. Esto es un circuito dimmer, aunque vean aquí el símbolo de un diodo, esto es un diac, de manera que este es el circuito del cargador y este es el temporizador del cargador. Ya nos faltan pocos circuitos. Aquí vemos, bueno, quise mostrar que el transformador utilizado para inversor tiene un tap, tiene el neutro, que siempre se queda unido a la línea, nunca se desconecta, tiene un tap de cargador y un tap de inversor. Bien, entonces teniendo en mente que hay un tap de cargador e inversor, veamos ya nuestro último circuito de control, que sería el overload, sobrecarga. Este es un current transformer, un transformador pequeñito, y aquí, aunque en este símbolo hay varias espiras, realmente de este lado nada más hay una sola espira, si acaso una y media. Entonces esto se pone en serie con el tap de inversor. ¿Para qué? Con modo inversor, la corriente que consuma la carga va a pasar por aquí, esto se conecta como si fuese un amperímetro, y el current transformer lo que hace es que en función de la corriente induce un voltaje, ese voltaje lo rectificamos, lo filtramos, no con mucha capacidad para que los cambios sean rápidos, y aquí entonces se calibra a que a una determinada corriente que me va a provocar un determinado voltaje, pues yo activo ese CCR para que a su vez me dé un shutdown y me apague el inversor, o sea, a través de su oscilador, producto de una sobrecarga del inversor. Bien, y aquí vemos los headers de conexión de los LEDs. Esto es para resetear una vez se apagó por overload. Si usted presiona el botón de reset, pues vuelve a funcionar el inversor, pero si encuentra de nuevo el overload, pues se apaga. Lo expliqué aquí rápido, pero les recomiendo que revisen este video, párenlo, pausenlo, vean los circuitos, analicen, y simplemente son circuitos de pauta que lo van a ayudar a ustedes a diseñar
crear y fabricar sus propios circuitos de control para inversores. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal Electrónica Funcional, donde cada semana traeremos nuevos temas. Es todo. Hasta la próxima, jóvenes.